más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Con algunos problemas para iniciar por algunas fallas del internet, pero por la gracia de Dios ya estamos aquí. Y bueno, para poder compartir un mensaje más para la honra y la gloria de Dios. Dice el escritor de Hebreos, escribe en el capítulo 9, versículo 27, y antes de empezar quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de la alabanza que acabamos de escuchar. Hebreos capítulo 9, versículo 27, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Hoy voy a estar utilizando 2 o 3 versiones. Hoy quiero utilizar en particular la versión Dios habla hoy. Y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. El Salmo capítulo 39, versículo 4 al 6, dice, Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir. Quiero saber cuán breve será mi vida. Me has dado una vida muy corta, no es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro, todo hombre pasa como una sombra. De nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y recuerdo que sigo leyendo en la versión Dios habla hoy, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y el Salmo capítulo 23, versículo 4, David escribe en uno de los versículos más conocidos, más recordados por mucha gente, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos aprender de lo que la Biblia habla con respecto a la muerte? Bueno, en esos 4 pasajes que leí, hay algunos principios que pueden ser útiles para cada uno de nosotros en cuanto a lo que la Biblia habla en relación a la muerte. Quiero empezar primero con lo que habla Hebreos capítulo 9, versículo 27, que ya lo leí, pero ahí establece que todos tenemos una cita ineludible, y es por eso que el tema del mensaje de esta noche es eso, una cita ineludible, y me estoy refiriendo a ello, porque eso es lo que establece
este versículo. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que todos nosotros en un momento de nuestra vida vamos a tener un encuentro, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Así lo dice la Reina Valera, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, quiero decirte que inventemos lo que inventemos, hagamos lo que hagamos, descubramos como ciencia, como filosofía, como historia, como lo que sea, descubramos lo que descubramos o incluso intentemos lo que intentemos, todos en un momento vamos a morir. Y vale la pena para cada uno el reflexionar sobre la actitud que tenemos en torno a la muerte. Son muchas, como dije antes, las teorías, las opiniones, las creencias e incluso religiones que podemos tener cada uno. Pero lo cierto es que no valoramos ese tesoro llamado vida, porque incluso hay momentos en que creamos bromas o creamos historias alrededor de la muerte. Y no solamente eso, sino que llegamos al grado de ponerle precio con eventos antes o después del suceso. Y quiero decirte que esto fue algo que literalmente desnudó esta pandemia. Nunca jamás la humanidad había enfrentado una situación así. Han existido a través de la historia de la humanidad pestes, han existido guerras, incluso 2 guerras que les nombramos mundiales, que realmente no fueron mundiales, pero bueno, así las conocemos. Han existido desastres naturales, llámese terremotos, llámese huracanes, ciclones y hasta tsunamis. Incluso en los Estados Unidos es muy frecuente los tornados y todos estos eventos causaron muchas muertes, pero fue de una manera parcial. Y voy a explicarme a qué me refiero cuando digo que parcial, porque solo una parte de la Tierra sufrió estas eventualidades, estos eventos. Pero esta pandemia sí afectó a toda la Tierra. Y fue en un momento el clímax de dolor, de tristeza, de sufrimiento, en el cual nos dimos cuenta el valor que tiene la vida. E irónicamente, algunos de nosotros, y no todos, muchos de nosotros volteamos la mirada al cielo o volteamos a ver la cruz y entre otras cosas recordamos lo que el Señor habló a través del apóstol Juan, allí en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algunos todavía fuimos más. Algunos hablamos, algunos decimos y recordamos acerca de lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, donde habla y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero pareciera ser, después de 2 años y algunos meses, que todo está quedando atrás. Y a pesar de que en estos momentos, al menos estoy hablando acá en México y en algunas ciudades muy pronunciadas, estamos volviendo otra vez a vivir un clímax de aumento en los casos de contagio. Lo cierto es que, bueno, estos nuevos contagios es ya relativo, el porcentaje muy bajísimo que lleve a la muerte. Y eso lo que ha producido, o lo lamentable es que poco a poco nos estamos olvidando de esto, del valor de la vida, y estamos regresando a nuestros descuidos de siempre. Pero así somos los seres humanos. Solo queda decir en cuanto a esto, que hay que recordar que tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, todos tenemos una cita. Y esa cita es ineludible para todo el ser humano. El segundo pasaje que cité está allí en el Salmo 39. David escribió
donde habla acerca de pedir 3 cosas en específico. Hay varias situaciones ahí de lo que escribió del versículo 4 al 6, pero en específico hay 3 cosas por las cuales vale la pena hacer una reflexión. Primero, saber en qué momento llegará. Dice David, hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Y solamente con esta parte quiero pensar, o quiero que pensemos, cuál sería nuestra actitud si conociéramos esto, si conociéramos hora, fecha, lugar, circunstancias y cualquier situación en torno a la muerte. Y quiero decirte que es seguro que en el mayor de los casos, como dicen acá en México, comamos y bebamos hasta que perezcamos. ¿Qué quiero decir? Que pondríamos en orden nuestra casa hasta el final. ¿Recuerdas allá el rey Ezequías cuando el profeta Isaías fue a decirle que tenía que poner en orden su casa porque pronto iba a llegar la muerte? Y fue tal el llanto y el clamor y el dolor de Ezequías que Dios le concedió 15 años más de vida. Pero creo que tampoco le fue muy útil a Ezequías porque hubo todavía muchas cosas de desobediencia en su vida. Pero si cada uno de nosotros supiera con exactitud cuándo sería este encuentro, es seguro que todo lo dejaríamos al final, al último, lo dejaríamos para mañana. Y si no, pues déjame darte un ejemplo de lo que es nuestra cultura en general. Tal vez esté hablando yo nada más de México, tal vez en otras partes del mundo no sean así, pero no lo sé. Pero yo creo que sí, porque el ser humano así es. Mira, si se trata de pagar la luz, ¿qué hacemos? La dejamos hasta el último. Hasta el último. Los últimos días o el penúltimo día. Si se trata de pagar la colegiatura de los niños, ¿qué hacemos? La dejamos hasta el final. Incluso a veces nos tienen que estar hablando de la escuela para quienes tienen hijos en escuelas particulares, les tienen que estar hablando a los padres para que paguen la colegiatura. ¡Ay, sí! Se me olvidó, pero ahorita lo hago. Si son los impuestos, si son el predio, si son algunas otras cuestiones, todo lo dejamos al final. Y lo más lamentable es que hasta el hablar con los seres que amamos, también lo dejamos al final. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque somos la generación del mañana. Mañana lo hago, mañana lo realizo, mañana lo llevo a cabo. Pero también ahí, en este pasaje, David habla acerca de la brevedad de la vida. Y quiero decirte que hoy, con pandemia o sin pandemia, estamos. Y mañana, ¿sabes qué? Mañana quién sabe. Porque esa es la fragilidad, esa es la brevedad que tenemos de la vida. Y eso es lo que a veces no concientizamos, no nos damos cuenta. El Señor dijo muy vehementemente ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:34, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y viene después de hablar y decir los afanes de esta vida. Y en lugar de buscar lo verdaderamente excepcional y demostrarnos el Señor que cada día hay que vivirlo como si fuera el último. Por eso dice, cada día trae su propio mal. Pero como dije antes, pareciera ser que no nos damos cuenta que la vida es breve. Y luego, finalmente, en ese pasaje donde David expone esto ante el Señor, en el Salmo 39, versículos 4 al 6, acaba diciendo, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y ahí termina diciendo, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. En mi pueblo le llaman, nadie sabe para quién trabaja. Está hablando David acerca de la vanidad de la vida, y la vanidad de la vida en esos tiempos, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias dificilísimas en cuanto a la salud, la economía, las relaciones interpersonales, las relaciones, los sentimientos, incluso las cuestiones espirituales, la vanidad de esta vida se apodera de nosotros en una u otra forma. Su hijo Salomón escribió ahí en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, el que ama el dinero
nunca se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener tampoco sacará fruto. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 7 y 8, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, estemos contentos con esto. Pero pareciera ser que no estamos contentos, que nunca nada es suficiente. Y esto ¿sabes cómo se llama? Vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Tercera reflexión del tercer pasaje que compartí. Y creo que este es uno de los pasajes que más deberíamos tomar en cuenta, que más deberíamos poner atención, porque nos lleva hasta un punto en el que realmente ya no va a haber salida, ya no va a haber escapatoria, ya lo que no se hizo cuando estaba uno vivo, cuando estaba uno en la carne, la verdad es que de nada va a servir. Un día todos y cada uno de nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:10. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, lo dice ahí la Escritura, es palabra de Dios, para que cada uno, y ¿sabes qué? Con mucha tristeza te informo que cuando llegue ese momento no estará tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos o tus cuates, tus compañeros de trabajo o aquellos que normal o comúnmente te echan porras, para bien o para mal, no van a estar ahí. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tampoco estará tu religión, tu iglesia, tu pastor, tu predicador, ese predicador por el cual pareciera ser que no puedes dejar de escuchar la palabra de Dios, tu ministro, tu maestro, no va a estar ahí. ¿Quién te va a ayudar? Bueno, ni el Chapulín Colorado va a estar ahí. No habrá nadie. Solo tú y Jesucristo. Solo yo y Jesucristo. Y es para cada uno. Por eso Pablo dice, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En algún momento de mi ministerio me invitaron a decir unas palabras en un evento donde había fallecido una persona. No es fácil palabras, tener palabras para sobre todo animar a la gente que está pasando una tragedia o ese tipo de tragedia. Sin embargo, fui al tercer día. El tercer día fue cuando me invitaron y fui. Estaban haciendo un evento ahí cada día. Cada día estaban tratando de alguna manera rendirle un homenaje póstumo a la persona que había fallecido. Y entonces, después de que terminó el evento, yo respetuosamente me mantuve al margen en el tiempo que ellos hacían otro tipo de cuestiones religiosas. Y bueno, cuando me tocó el tema, hablé y dije algo parecido a lo que estoy hablando ahorita. Entonces, al final la esposa del fallecido se me acercó y me dijo, oye, ¿quiere decir entonces que todo lo que estamos haciendo no le sirve de nada a mi esposo fallecido? Y yo, de manera muy amable, con mucho tacto y delicadeza, le tuve que decir, no le va a ayudar en nada. Entonces ella, un poco apesadumbrada, un poco triste, pero también un poco con enfado, dijo, entonces, ¿qué sirve que estemos haciendo esto? Y le dije, bueno, yo nunca dije que no sirviera. Yo lo que dije es que para la persona no es útil, por lo que dice ahí el apóstol Pablo. Pero le dije, realmente esto que están haciendo les es de ayuda, de consuelo, les es de alguna manera de ánimo para ustedes. Y si ustedes quieren hacerlo, y ustedes quieren orar, por ejemplo, pues qué bueno. Pero sí, para la persona no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es claro al decir, la Escritura es clara al decir, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero eso también es una advertencia para nosotros, aquellos que nos decimos ser cristianos. Cuando llegue el momento, como dije antes, no va a estar el predicador,
No va a estar la sana doctrina, no va a estar la iglesia, no va a estar todo aquello que ahorita te pareciera ser que en un momento dado es nuestra obsesión, pero no va a haber nadie, solo tú y Dios, solo yo y Dios. Reflexionemos en esto. Cuarto principio, dice David, y me encanta porque dos de los pasajes de los 4 que cité los escribió David. Y David era muy claro, yo creo que por las experiencias que él mismo de manera personal pasó, yo creo que David sabía lo que estaba hablando. Es cierto, estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero mucho de lo que él vivió, por eso lo escribía. El cuarto principio es uno de los salmos, uno de los versículos más conocidos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que quiere decir David? Bueno, primero, Dios no promete evitar la tristeza, el sufrimiento o el dolor o la tragedia de ver partir a un ser querido. Su promesa, a cambio, es, en cada suceso doloroso o triste de nuestra vida, no debemos de tener miedo, no debemos temer, pues su vara y su cayado, dice David, nos infundirán aliento. Y quiero decirte que a veces lo que más o lo que simplemente necesitamos es que alguien te toque el hombro y te susurre al oído, no estás solo. Dios te dice, yo estoy contigo. Me encanta esa historia, aquel hombre que se había preparado arduamente en estudiar teología, en estudiar homilética, hermenéutica y todo lo demás. Se había preparado a conciencia para que él quería con gran generosidad, él quería con gran disposición e interés llevar la palabra de Dios en cualquier situación o circunstancia que se requiriera, y él estaba preparándose para eso. Un día le llamaron de la congregación o la iglesia ahí donde servía y le informaron de la muerte de uno de los miembros, y la familia le pidió, por favor, predicador, venga usted para que nos consuele. Y entonces el predicador se dirigió ahí. Cuando llegó ahí, lo que vio lo consternó en demasía. Las lágrimas, el sufrimiento que imperaba ahí en ese lugar era terrible. Y la verdad es que ni siquiera pudo esbozar palabra alguna. Lo único que atinó a hacer fue empezar a llorar y abrazar a los familiares. Y ahí todo el tiempo se la pasó llorando, abrazando y de alguna manera con el abrazo tratar de consolar por lo que estaban pasando. Cuando acabó todo esto, el predicador se sintió frustrado, se sintió desanimado, se sintió desilusionado. Todo lo que se había preparado no había servido de nada, no había sido útil según su perspectiva. De tal manera que esto le produjo una frustración tan enorme que se fue. Se fue de la iglesia, se fue de la ciudad, se fue a vivir a otro lado y empezar de nuevo y decir, ahora sí, tengo que prepararme y estar listo para cuando sea necesario. Pasaron algunos años y después de 6 años, un día iba caminando por la calle y encontró a uno de los de la familia de aquel suceso. Y cuando aquel de la familia lo vio, fue y lo abrazó, fue y lo apapachó. Y el predicador estaba sorprendido y aquel joven le dijo, predicador, no sabe cuánto lo hemos extrañado. En verdad no sabe por qué se fue, por qué nos abandonó. Necesitábamos su presencia. Y él dijo, ¿cómo me puedes decir eso? Si cuando era requerido, si cuando fue el momento, cuando ustedes más necesitaban, yo les fallé porque no estuve ahí. Yo les fallé porque no fui capaz de esbozar ninguna palabra de aliento para ustedes. Y entonces el hombre aquel, el joven aquel le dijo, predicador, en ese momento no requeríamos palabras. En ese momento requeríamos que alguien llorara con nosotros, que alguien sufriera con nosotros, que alguien sufriera la tristeza con nosotros. Y usted fue ese hombre. Y cuando uno ve el ministerio del apóstol Pablo,
Cuando uno ve sus cartas, cuando uno ve sus experiencias en lágrimas, en risas, en todos momentos, es cuando te das cuenta. Es cuando te das cuenta que a veces no se requieren palabras. Lo que se necesita es que la persona sienta lo mismo que están pasando aquellas gentes. Por eso el mismo apóstol Pablo escribió allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pablo está hablando, compartiendo su propia vida. Pablo está alabando y glorificando a Dios. Y la razón por la cual está alabando y glorificando a Dios en específico en estos versículos es reconocer que nuestro Padre es un Padre de misericordia, es un Padre fuente de todo consuelo. Ahora, eso es por un lado, pero por el otro lado hay una razón por la cual Dios nos fortalece, por la cual Dios nos da misericordia, por lo cual Dios es fuente de todo consuelo. Dice el 4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Mira lo que dice Pablo. Para que nosotros, o sea, eso es la reproducción, eso es el imitar aquello que Dios hace con nosotros, para que Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Es así como funciona, es así como en un momento nosotros llegamos a ser las manos de Dios, en un sentido. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido, eso es lo que tenemos que dar. De gracia recibiste, de gracia da. Y en todas y cada una de las situaciones que pasamos en nuestra vida, y específicamente en esto que estamos hablando, lo que produce este evento tan terrible, tan difícil, que además puede ser algo para honrar y glorificar el nombre de Dios. Algo que nos ayuda a entender y comprender que los tiempos y las sazones son de Dios. Y creo que cada uno de nosotros puede en una u otra manera replicar esto en su vida. Después del primer año de pandemia, unos amigos muy queridos, muy apreciados por mi esposa y por mí y por toda mi familia, tuvieron el evento inesperado. Enfermaron de COVID. Pero la mamá de ella vivía también ahí. Y ella enfermó también. Las últimas 2 semanas estuvimos orando cada día por la noche. Ahí fue donde lo que a veces he compartido, los devocionales de oración de cada día, de lo cual llevamos ya casi 2 años. Y durante todo ese tiempo, recuerdo, estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios, sobre todo por la salud de los 3. Finalmente, su mami no resistió y falleció. Siempre oramos que fuera la voluntad de Dios, no la nuestra. Y cualquiera podría pensar que entonces no fue útil la oración, que entonces no fue útil todo lo que perseveramos en estar orando en todos esos momentos. Pero te digo una cosa, yo creo que su misión en esta tierra había terminado. Era una persona íntegra. Era una persona cabal. Es hermana en verdad. Y creo que la cualidad más grande que tenía era
que amaba a Dios y que su vida misma era ejemplo de esto. Por eso creo. Y con esto prácticamente quiero terminar, porque cuando recuerdo esto, me gusta ir a la Escritura y me gusta ver cuando una persona muere en Cristo, cuando una persona ha dedicado su vida, consagrado a Dios. Esto es lo que pasa. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Es difícil pasar una situación así. Es difícil cuando muere una persona. Pero cuando uno puede entender los planes de Dios y que los planes de Dios son perfectos, entonces uno puede estar preparado. Uno puede tener en orden su casa para cuando llegue el momento. Y si es que le toca, no a nosotros, para un familiar, un vecino, un amigo, un hermano en la fe, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gracias Dios. Sobre todo de saber que aquella persona que fallezca muera en el Señor. Muera confiando en Jesucristo. Cuando su vida es un reflejo de esto, entonces lo que espera es la eternidad. David entendía esto. Cuando él oró y oró al Señor porque su hijo pues se puso grave. Dice ahí en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice ahí que no quería ni comer. Se echaba cilicio, estaba ahí totalmente tirado, postrado, pidiendo la misericordia de Dios. El pueblo estaba preocupado. Decía, si algo le llega a pasar al niño, ¿qué va a pasar con David? Y el niño murió. Ellos no querían decirle a David, pero dice ahí la escritura que David, al ver la cara de ellos, comprendió y preguntó, ¿ha muerto el niño? Y dijeron, ha muerto. ¿Y sabes qué? David se levantó. Y dice ahí la escritura que David fue, se bañó y entró y ya adoró. Y luego salió y comió. Y aquellos súbditos estaban sorprendidos. ¿Por qué cuando tu hijo estaba enfermo no querías comer, no querías hacer nada, solamente te la pasaste lamentándote, orando, suplicando y todo lo demás? Y ahora que ha muerto, mira, te has levantado, te has bañado y has entrado al templo a adorar. Y entonces David, con toda la sabiduría de parte de Dios, él dijo, mientras el niño estaba vivo, pensaba, tal vez Dios tendrá misericordia de mí. Pero ahora que el niño ha muerto, no puede venir a mí. Yo pronto tal vez iré a él. ¿Qué es la mejor forma de hacer para superar una tragedia como esta? Entrar y adorar. Estar en la presencia misma de nuestro Dios. Y para la persona que fallece, si murió en el Señor, wow, como dice, un día nos encontraremos, todos aquellos que murieron confiando en el Señor. ¿Hay una cita ineludible? Sí, pero es una cita para honrar y glorificar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga.